comenzar agradeciendo a Andrés Ruiz y a Parque Explora la oportunidad monumental, formidable de estar aquí frente a este auditorio nutrido y que me encanta. Esta es la segunda vez que hablo, la tercera vez que hablo en este auditorio y todas las veces ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia. Andrés nos spoileó y nos dijo que íbamos a hablar de un eclipse. Yo sé que todo el mundo lo sabe. Entonces, no temo incurrir en decirles que el asesino es el mayordomo, lo es, y que vamos a hablar de un día singular, que vamos a celebrar un centenario de un eclipse. Y nunca un eclipse había brillado tanto como cuando el sol se oscureció para brindarnos la imagen radiante, refulgente de Albert Einstein. Eran tiempos tumultuosos, tiempos complejos. Y como producto de ese eclipse emergió un ícono de la ciencia del siglo XX y con toda seguridad mucho más allá. ¿Qué complejos fenómenos se dieron en la época? ¿Qué ocurrió en la física? ¿Qué ocurrió en la astronomía? ¿Cuál es la historia poco antes, durante y después del eclipse? ¿Qué sucesos complejos ocurrían entre las naciones que tuvieron como efecto total la potenciación de un hombre a la categoría de ícono de la ciencia del siglo XX, en un siglo donde había figuras científicamente tan importantes como Bohr, Heisenberg, Dirac y muchos otros? De eso hablaremos. Vamos a hablar de física, vamos a hablar de astronomía, vamos a hablar de cómo fueron sucediendo las cosas para que la historia transcurriera como sabemos que transcurrió, repito, en una época muy difícil de tiempos turbulentos. Es un verdadero placer, por supuesto, le acepté la invitación de una a mi amigo Jorge Zuluaga cuando me dijo hagamos algo juntos, tal vez un foro, tal vez una charla a dos manos. Decidimos fraguarla y entonces esta es una charla a cuatro manos y dos voces, seguramente desafinadas, pero que les gustará. Un placer, Jorge, estar aquí compartiendo micrófonos contigo. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias al Parque Explora por aceptar esta propuesta y a ti por venirte hasta Medellín para que hablemos de esto. Nada, entonces comencemos. Einstein le escribió desde Berlín, le mandó un telegrama a su madre que estaba en Suiza, muy enferma, habría de morir al año siguiente, en 1919. Querida madre, hoy buenas noticias. H.A. Lorentz me ha telegrafiado que las expediciones británicas acaban de probar la deflexión de la luz cerca del Sol. El telegrama de Lorentz está en alemán, de modo que le voy a hacer una traducción libre. Del 27 de septiembre del 19. Eddington consiguió un corrimiento estelar en el borde del Sol, tentativamente entre 0.9 segundos de arco y 1.8. Felicitaciones. Lorentz también había spoileado a Eddington y filtró la información. Wikileaks ha existido toda la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente ese año? Ese año hubo un eclipse. Ese año hubo un eclipse que culminó unos meses después en la siguiente frase de J.J. Thomson, el descubridor del electrón, premio Nobel ya para la época. Uno de los mayores logros de la historia del pensamiento humano. No es el descubrimiento de una isla apartada, sino de un continente de nuevas ideas científicas. ¿Por qué el eclipse fue tan importante? ¿Qué era lo que estaba en juego en ese momento? ¿Qué se observó? ¿Cómo se interpretaron las observaciones? Y sobre todo, ¿qué había pasado antes y qué habría de pasar después? Jorge, ¿nos cuentas? Muy bien. Creo que para entender un poco, porque como decías ahorita, no solamente Andrew nos spoileó, después nos spoilearon a Einstein, Lorentz spoileó a Einstein, sino que en general los medios nos han spoileado durante un siglo y nos han contado un poco qué fue lo que pasó, digamos, en 1919. Pero para entender realmente
como el corazón del asunto, para entender realmente el impacto del asunto, tenemos que ponernos en contexto. Es decir, de todas maneras, entre ustedes seguramente hay muchos físicos, y si nos están observando en las redes pueden haber muchos físicos que conocen la historia de la relatividad, pero quienes no somos físicos, que no son físicos, necesitan ponerse en la mente, digamos, de los físicos, no solo de esa época y de ahora, para valorar realmente, digamos, lo que pasó en ese 1919. La primera cosa que yo puedo decir aquí, Héctor, y me parece muy interesante, es que ese día en el que la gravedad cambió realmente fue el último de unos largos años que vivió, digamos, Einstein y su primera esposa, Mileva Maric. Durante los primeros años del siglo XX ellos tuvieron, ¿cuántos? Esencialmente 2 hijos. El primer hijo fueron 3, eso. La primera fue una niña que parece que dieron en adopción, ¿cierto? Después tuvieron a Hans y después tuvieron a un tercer hijo, Edward, que fue finalmente, Edward fue el que terminó convirtiéndose en ingeniero. Porque Hans se convirtió en ingeniero y Edward enloqueció. Murió en un psiquiátrico. Bueno, en estos años la pareja Einstein, concibieron algunas de las ideas revolucionarias del siglo XX. Hay una gran discusión actualmente en la historia de si Mileva tuvo un papel intelectual relevante en la concepción de estas ideas, incluyendo la relatividad. Y ahorita conversando con Héctor, yo soy de la posición de asumir que lo fue. Es decir, que ella realmente fue coautora de las ideas de aquella época, aunque no tenemos suficiente evidencia para decirlo, digamos, categóricamente. Voy a utilizar en ese caso, Héctor, el principio de la navaja de Occam, y que dice que si no tenemos suficiente evidencia para demostrar una teoría, pues, para decidir entre 2 teorías, una que Mileva no tuvo nada que ver y otra que sí, escojamos la que tenga menos hipótesis. Y en este caso, Mileva era una física talentosa y vivía con Einstein, ¿cierto? Y en las cartas de Einstein se menciona que ellos hablaban. Entonces, en esta época ellos concibieron una teoría muy interesante, básicamente basada en el estudio de lo que pasaba con los fenómenos electromagnéticos cuando se estudiaban en movimiento, un imán en movimiento, una carga eléctrica en movimiento. La teoría inicial de los Einstein, de la pareja Einstein, pues nos las enseñan en la universidad de una manera muy particular, que a veces incluso me parece muy, digamos, muy fría. Terminó convirtiéndose en una teoría sobre el espacio-tiempo, y aquí voy a resumir muy rápidamente como los elementos esenciales. La idea básica es que antes de los Einstein el mundo era básicamente algo así como una película que todos presenciamos, y en esa película hay fenómenos que ocurren en el espacio, ¿cierto? Y cambian en el tiempo, ¿correcto? ¿Qué sucede con lo que pasó después de la teoría de los Einstein? Que eso cambió radicalmente, porque la visión de la teoría que surgió, digamos, de la cabeza de Mileva y de Albert fue que el universo en realidad era un universo de 4 dimensiones, que las cosas realmente existían en 4 dimensiones. Todos nosotros somos entidades de 4 dimensiones. Las 3 dimensiones que nosotros percibimos y que nos parecen la realidad, en realidad son simplemente una parte de esa historia. A mí me gusta utilizar una analogía, Héctor, yo no sé, en Venezuela se come morcillita y choricito. También. Morcilla, chorizo y salchicha. Para mí, la idea de la relatividad se puede resumir en eso, en la idea de que todos somos entidades cuadridimensionales, como una especie de morcillas de 4 dimensiones. Yo soy una morcilla de 4 dimensiones, y lo que ustedes están viendo aquí es un corte de la morcilla, ¿correcto? O sea, yo soy simplemente una sección de morcilla. Ahora, ¿pero qué tiene de especial esa idea? Inicialmente la idea pues simplemente es una curiosidad, pero empieza a volverse interesante cuando uno empieza a pensar en cómo cambia la morcilla cuando el observador cambia. Y lo que la relatividad de Albert y Mileva Einstein nos enseñaron es que cuando usted se mueve en relación a un fenómeno físico, lo que sucede esencialmente en el universo es que ocurre una especie de cambio, una rotación en el espacio-tiempo, y esa rotación tiene varios efectos. Uno de ellos es que es muy distinto cortar una morcilla perpendicular al eje de la morcilla, y otra cosa es cortar la morcilla diagonal. Cuando uno corta la morcilla diagonal, entonces la apariencia o la sección, el tamaño de la morcilla en el espacio cambia.
Aquí predecían los Einstein que las cosas podrían verse más cortas, más pequeñas, si se movían. O también puede cambiar el corte en la dirección del tiempo. Y de aquí viene una famosa predicción de los Einstein que decía que el tiempo se dilata. Es decir, que una canción de Diomedes Díaz, Venezuela, Diomedes Díaz se conoce, correcto. Entonces no estamos hablando de cosas solamente colombianas. Una canción de Diomedes Díaz en un bus dura más que si tú la escuchas en tus audífonos. Entonces, básicamente, la teoría de Einstein, que después pasó a llamarse la teoría de la relatividad especial, es una teoría sobre el espacio-tiempo y sobre cómo somos todos entidades de 4 dimensiones y cómo cambia nuestra apariencia en 4 dimensiones cuando nos movemos. Pero hay un elemento, digamos, muy importante de esta teoría, y es que esta teoría que elaboraron los Einstein en 1905 aplicaba únicamente para estudiar los cambios de las morcillas en el espacio-tiempo cuando el movimiento de esas morcillas se producía con velocidad constante. La pregunta, digamos, que surgió muy poco tiempo, posiblemente después de que la relatividad especial saliera, digamos, del escritorio de los Einstein, era: bueno, ¿y qué pasa si la morcilla se acelera? ¿O qué pasa si el que observa la morcilla, digamos, cambia de velocidad? ¿Qué pasa, Héctor? Claro, cuando hay aceleraciones, uno siente fuerzas similares a las que siente uno que va en un carro que coge una curva o que arranca. En ese momento uno siente fuerzas. Y lo que Einstein llamó el pensamiento más feliz de su vida fue haberse dado cuenta que la gravedad se parece de manera fundamental a las fuerzas que ocurren bajo aceleración. Que la gravedad uno la puede anular si uno se deja caer, uno no pesa. Y a la vez la gravedad se puede crear si yo estoy en el espacio interestelar y me monto un cohete acelerado. Siento fuerzas que son exactamente similares, al menos localmente, en regiones muy pequeñas del espacio, idénticas a la gravedad. Por eso es que en una nave espacial, en el transbordador espacial, en la Estación Espacial Internacional, decimos que no hay gravedad. Porque ellos están cayendo. Exacto. Y por tanto anulan la gravedad. Eso lo llamó Einstein el principio de equivalencia, lo elevó a la categoría de principio e hizo de ahí la piedra angular de la teoría que estaba construyendo. Algo importante a decir en este momento es entender que no es que Einstein se levantó un día y dijo: chico, hoy amanecí como con ganas de crear una teoría de gravitación. No, Einstein cuando creó, o los Einstein, la relatividad especial, uno de los preceptos y de las consecuencias, de las conclusiones, es que nada puede viajar más rápido que la luz. Y la teoría de gravitación prevalente, que era la de Newton, ya tenía varios siglos de éxitos, una gran teoría, tenía un pecado original, y es que supone que la gravitación se transmite instantáneamente. Y Einstein dijo: eso viola el principio de verificado y luego 1000 veces verificado de que la velocidad de la luz es la máxima posible. O sea, si quitamos hoy la Tierra, pensaba Newton, si quitamos la Tierra súbitamente de su lugar, la Luna misteriosamente se daría inmediatamente cuenta. No solamente la Luna, sino Júpiter, y a cualquier distancia simultáneamente. Y eso es imposible. La gravitación no puede propagarse simultáneamente, inmediatamente. No hay término en la teoría de Newton que diga que algo está viajando, y eso tiene que ser así. Entonces Einstein se dio a la tarea de construir una nueva teoría de gravitación e hizo de esta predicción, de esta analogía de fuerzas en sistemas acelerados con fuerzas gravitacionales reales. Y entonces fíjense lo que pasa: si entra un rayo de luz que viaja en línea recta, visto desde afuera, y yo lo estoy viendo desde un sistema que está acelerado, el observador, el astronauta que va en el cohete acelerado, va a ver que el rayo entra a una determinada altura y cae a otra determinada altura. Es decir, él lo va a interpretar como que el rayo de luz se deflectó. Si hay una analogía total entre un sistema acelerado y un campo gravitacional real, como el de la Tierra o el del Sol, significa que un campo gravitacional real, ¿qué ocurre? Correcto. El asunto ahí entonces es que podemos utilizar el principio de equivalencia, que básicamente es una cosa medio técnica, porque lo que él dice, como decía hace un momento Héctor, es: entonces podemos describir lo que pasa en la gravedad usando ascensores. Esa es básicamente la idea. Es bastante sencilla. No tenemos que apelar a una fuerza. Entonces él utiliza esa idea
y la sofistica, pues más allá de decir entonces que la luz se va a desviar en presencia de un campo gravitacional, y la aplica a una estrella, al Sol. Digamos, tenemos un cuerpo muy masivo, viene un rayo de luz desde muy lejos y el rayo de luz pasa cerca al Sol. La gravedad del Sol es como un ascensor acelerado, entonces él no lo hace exactamente así, pero digamos usted puede imaginarse como simulando la gravedad del Sol utilizando ascensores. Y entonces usted puede como físico modelar lo que pasa alrededor del Sol poniendo ascensores, y lo que se va dando cuenta es que con el tiempo el rayo de luz que viene desde el infinito, digamos en línea recta, con el tiempo va a empezar a desviarse y al final no va a caer donde debería caer, sino que cae en un lugar digamos diferente. Ahora bien, con esto entonces demostraba Einstein que en presencia de la gravedad la luz se podía desviar. Hay que decir una cosa ahí, Héctor, él hizo este mismo cálculo para la Tierra, Sí. pero se dio cuenta... El efecto no era medible, Era no había pequeño. tecnología suficiente como para medir, pero un rayo de luz también cae en el campo gravitacional de la O sea, Tierra. aquí en la Tierra, si yo pongo este láser, ¿cierto? Que está a una altura más o menos de, aquí digamos, de unos 70 centímetros, se supone que si lo tengo horizontal debería caer a 70 centímetros de altura en la puerta. Dice Einstein, no, cae a 70 centímetros menos 1 nanómetro. Y eso no lo mide ni el chucho. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Pero no solamente Einstein, y esto es una cosa muy importante de Einstein, y es, no solamente él es capaz de decir que esto va a pasar, sino que lo cuantifica. Y esto es fundamental porque uno puede, digamos, una diferencia entre la ciencia y la pseudociencia es esta. En las pseudociencias se inventan historias, pero nunca le ponen números. Él cuantifica el asunto, publica en 1911, a ver, entonces ahí donde estamos hablando de que es el último día de muchos años. Empezamos en 1905, ya vamos después en 1907 con el principio de equivalencia, 2 años, después en 1911, o sea, estamos hablando de que han pasado 6 años, un montón de problemas con la señora a propósito, ¿cierto? Y aún así este tipo, entonces en 1911, predice que el grado de la desviación es de aproximadamente de unos 0.9 segundos de arco en el caso del Sol. Es decir, el ángulo entre esta línea y esta línea son 0.9 segundos de arco. Sí, tal vez una analogía para imaginarse cuán pequeño es 0.9 segundos de arco. Es que eso es aproximadamente el ángulo. Si ustedes agarran una cajita de fósforo y la ponen a 6 kilómetros de distancia, el ángulo que hace la cajita de fósforo a 6 kilómetros de distancia es aproximadamente eso. O sea, es que en un el caso del Sol, si hago este experimento, ¿cierto? Es decir, estoy aquí está el Sol debajo, yo soy un Sol, ¿cierto? Aquí está el Sol, y lanzo un rayo de luz. El rayo de luz a los 6 kilómetros habría descendido aproximadamente 5 centímetros. 5 centímetros, que no parece mucho. Hay otra analogía, a mí me gusta porque yo soy astrónomo, y es la analogía con el tamaño de los objetos astronómicos. Está la Luna, yo no sé si ustedes han visto estas fotografías donde pasa la Estación Espacial Internacional sobre la Luna. La Luna mide, para que se hagan una idea, 1800 segundos de arco. Bueno, no veo a nadie, pues, digamos, como muy impresionado, pero es para que se hagan una idea de lo que es un segundo de arco. ¿Correcto? Bueno, ¿cuánto mide la Estación Espacial Internacional? Si hacemos un zoom, la Estación Espacial Internacional mide 60 segundos de arco. Tampoco se impresionaron. Entonces, seguimos para debajo. Si pudiéramos utilizar un telescopio muy poderoso y ver a un astronauta, mediría 1 segundo de arco. Es decir, 1 segundo de arco es el tamaño de un astronauta en la Estación Espacial Internacional vista desde la Tierra. También esta analogía es interesante por la siguiente, porque resulta que si ustedes se imaginan entonces, la Luna y el Sol tienen aproximadamente en el cielo el mismo tamaño. Ahorita conversábamos con Héctor que se ha discutido mucho en ciencia esa casualidad, o sea, que la distancia al Sol y a la Luna sean tan, digamos, como afinadas para que tengan el mismo tamaño y se produzcan eclipses totales del Sol. Entonces imagínense, este es el Sol, ¿cierto? En el que estaba pensando Einstein, el mismo tamaño, y el efecto que él buscaba medir era del tamaño de un astronauta visto en la Estación Espacial Internacional. Era un efecto realmente pequeño, y es el primer mensaje que queremos transmitirles, la idea de que lo que se midió ese 29 de mayo no fue cualquier cosa, eso fue el producto de un esfuerzo humano importante, muy importante, y todos ustedes deben salir de aquí pensando que fue una verdadera hazaña, así como cuando se habla de la llegada de hombres a la cima del monte. Solo que había un pequeño inconveniente, y el pequeño inconveniente es que muchas veces, incluso nuestro maestro, no sé si te pasó a ti, Héctor, nos explicaron la desviación de la luz por el Sol utilizando la gravedad de Newton. Y es que es muy sencillo, digamos, imaginarse la idea de que la luz tiene energía, la energía pesa, incluso utilizando las ideas de Einstein,
de una manera relativamente equivocada, y entonces cuando la luz pasa cerca al Sol, pues se desvía por el peso. Bueno, en el tiempo de Newton no existía esa idea de que la energía pesaba, sino que en el tiempo de Newton existía la idea de que la luz eran partículas, eran peloticas diminutas, y entonces existía la idea de que la luz podía desviarse por efecto de su peso con el Sol. ¿Cuál es el problema? El grado de desviación calculado, eso lo calcularon en el siglo XIX, 1804, con la teoría de Newton, era exactamente el mismo que había predicho Einstein con su supuesta teoría nueva. Una belleza, una teoría disque nueva prediciendo lo mismo que una teoría antigua. Así es, y exactamente ese argumento fue, como veremos, utilizado sagazmente por los opositores. Sí, Newton lo previó, nunca lo calculó él directamente, pero dijo, ¿no es acaso cierto que la luz, que los cuerpos gravitantes atraen a la luz y que esa acción es mayor mientras más corta sea la distancia? De modo que Newton pudo haberlo calculado. O sea, eso estaba en los principios. En los principios. Wow. Eso es hacer balística con un luz. objeto que viaja muy rápido, que es la luz. Pero Correcto. del resto no hay ninguna complicación técnica. Listo. Solamente que faltaba un elemento importante. Einstein en ese momento no tenía la teoría completa. O sea, que la teoría de los ascensores... La teoría de los ascensores es una parte. Ya. De hecho, Einstein ya tenía en la mano la idea de que lo que se curva, y esa analogía está presente en todo el libro, en toda charla de divulgación de relatividad, el espacio-tiempo se curva. Y en su cálculo inicial, Einstein consideró que únicamente el tiempo se curva. Cuando uno dice que el tiempo se curva, esa es apenas una metáfora para decir que la gravedad altera al tiempo. Más nada, quédense con esa idea de que el fluir del tiempo depende de la intensidad del campo gravitacional. Yo siempre digo que los relojes del primer piso de mi edificio no funcionan igual que los del último piso. Exactamente. Eso ya lo sabía Einstein desde 1907. Ese era. Pero Einstein sabía que el tiempo y el espacio están interconectados, que es una morcilla, y que por tanto el espacio también debía curvarse. Eso quiere decir que Einstein había dado con la idea esencial de cuál era la geometría que él debía utilizar para su teoría. Era una geometría muy compleja, pero que afortunadamente ya estaba hecha. La había hecho Bernard Riemann hacía unos 60 años. Y él acudió a Marcel Grossmann, su amigo matemático, para que le enseñara geometría diferencial al estilo de Riemann, porque ese era el núcleo matemático. Él sabía que tenía que estar construido con eso. No sabía muy bien cómo, pero sabía que debía basarse con eso. Muy importante entonces que la teoría final no estaba culminada todavía. Una cosa que me parece muy interesante de esto es que Einstein tuvo casi que volver a los tiempos de universidad, claro, como nos pasa a muchos profesionales. A estudiar. Nos damos cuenta que no nos enseñaron las matemáticas correctas, a estudiar unas matemáticas que no conocían. Así es. Y entonces ahí lo vemos trabajando arduamente con Marcel Grossmann hasta que finalmente habría de conseguir la estructura final de sus ecuaciones. Fue un camino arduo, doloroso, lleno de errores. Einstein se equivocó mucho, pero se equivocó mucho porque jugó duro, apostó duro, siempre con una gran honestidad intelectual. Entonces publicaba un artículo y decían luego, ¿ustedes se acuerdan del artículo de la Sí, mes eso es muy pasado? charro. Ese está malo, esto va por aquí. Estaba construyendo y en ese proceso es arduo. Esa es una cosa muy interesante de la historia de Einstein, de que Einstein tuvo la decencia para decir eso. Sí. Los científicos diríamos, no, primero no diríamos nada. Es decir, un científico promedio, yo no, yo soy perfecto. Pero un científico promedio diría básicamente, no, antes eran aproximaciones diferentes. Este decía, no, me equivoqué. Así es. Y finalmente él se da cuenta... Esto es 1913, ¿cierto? 1913. Pero ya él se da cuenta que la teoría a donde apunta es explicar los fenómenos gravitacionales en base no a fuerzas, sino a curvaturas del espacio y el tiempo, o curvaturas del espacio-tiempo. Más o menos esa es la analogía de siempre. Analogía un poquito falaz, porque el universo no es una sábana flexible, es un espacio de 3 dimensiones y más todavía de 4 dimensiones, y eso es lo que se curva. Es muy difícil imaginárselo, pero las matemáticas proveen. O sea que en realidad aquí donde estamos sentados, el espacio está curvado en todas direcciones. Así es. O sea, no es que estemos en una tela, que es lo que básicamente esta imagen nos pinta, y estamos ahí hundidos y por debajo hay polvo y ratas, sino que estamos metidos en una cosa que está toda curvada en todas direcciones. Así es. Sí, yo creo que es justo decir que en la física newtoniana, antes de Einstein,
el espacio y el tiempo era el escenario rígido, inexorable, inmutable, en el cual transcurre una obra de teatro que la ejecutan las cargas, los movimientos, los planetas, las corrientes eléctricas, los ríos, y el espacio y el tiempo inmutables, fijos. Mientras que con Einstein, el propio escenario del espacio-tiempo es flexible, es protagonista. El escenario se convierte en algo que está sometido a los avatares y a las circunstancias de la física. El espacio y el tiempo deben ser protagonistas también. Recuerdo una vez le hice una pregunta a un periodista a Einstein. Le dijo, Einstein, ¿qué pasa si yo saco todos los objetos del universo? ¿Cierto? Y dejo al universo vacío, quedaría ahí su espacio-tiempo. ¿Cómo sería ese espacio-tiempo? Él diría, y él dijo, dicen que un poco en chiste, y él dijo, si usted saca todos los objetos del universo, también desaparece el espacio-tiempo. Claro. Que era una profunda concepción, digamos, que venía de antes, de la concepción maquiana. Así es. Entonces, Einstein culmina su teoría, o a punto de culminarla, él la aplica para probarla a un sistema muy conocido que era el sistema solar, y la aplica a ver qué dices este esbozo de teoría acerca del movimiento de Mercurio, que es el planeta que está más cerca del Sol y por tanto el que siente el campo gravitacional más fuerte. Y descubre para su asombro que su teoría es capaz de explicar un fenómeno que había sido observado desde 1840 y tanto por Le Verrier y muchos otros, que es que la órbita de Mercurio no se cierra sobre sí misma, sino que queda un remanente. Después de quitar el efecto de los planetas, quedaba un remanente de cuántos segundos. Sí. Aquí la idea es que cada vez que completa una vuelta no llega al mismo punto, sino que llega a un punto, o sea, llega a 300 kilómetros de distancia. Adelante, sí. Correcto. Y que luego de quitar la influencia de los demás planetas, queda un movimiento de la órbita inexplicable. Se inventaron a Vulcano, un presunto planeta que estaba entre el Sol y Mercurio. Se inventaron un anillo de asteroides. Se inventaron muchas ideas para tratar de explicar la anomalía de Mercurio. Einstein, sin proponerlo, porque la relatividad no se hizo para eso, cuando lo aplica, se da cuenta y mete los números que su teoría le está explicando el fenómeno. Muy importante, la teoría no fue hecha para eso, pero al aplicarlo, lo explicaba. Einstein cuenta que sentía palpitaciones en el corazón y que estuvo a punto de darle un infarto de la emoción de ver que su teoría era capaz de explicar lo inexplicable. Esto fue de lejos la experiencia emocional más fuerte de la vida de Einstein. Eso lo escribe Abraham Pais, un gran biógrafo y físico también, que tiene un gran libro. Aquí hay que poner digamos, en contexto la idea de que Einstein estaba explicando 23 kilómetros. O sea, primero, qué exageración la de los astrónomos y la de los físicos, pensar que por 23 kilómetros había algún problema. Y era que el nivel de precisión que había alcanzado la astronomía ya era extremo. Y ya se habían probado todas las cosas y quedaban esos 23 kilómetros ahí. Entonces usted podía meter esos 23 kilómetros debajo de los millones de kilómetros del sistema solar, o necesitaba a alguien valiente que hiciera este trabajo. La imprecisión con respecto a la teoría newtoniana era de una parte en un millón, de la millonésima parte. Nadie pierde un amigo por una diferencia de una millonésima, por Dios. O el sistema digestivo. Einstein sufrió por el resto de su vida de problemas con el sistema digestivo por los tiempos que vivió, primero de hambre, en esta época, ahorita pues vamos a mencionar el contexto histórico, pero eran épocas muy duras, y segundo, por su obsesión por el trabajo, por resolver este problema. Ahora, esto ocurre el 18 de noviembre, 8 días antes de que él publique ya su teoría, digamos, acabada, porque cada 8 días decía, la teoría de hace 8 días no es, pero ya esta es la teoría del 25 de noviembre de 1915. En el 2015 se celebró en todo el mundo los 100 años de esta teoría. Es un artículo muy interesante, a diferencia de lo que pasa hoy en día, publicado por un solo hombre, una obra de un par de páginas, ¿cierto? No sé, 3 o 4 páginas, que se compara hoy en día, no sé, con la física de Aristóteles, con el libro de los Principia, digamos, de Newton. Un articulito que cambiaría, digamos, la gravedad para siempre. Con un único inconveniente. Una teoría maravillosa sobre el espacio-tiempo, un espacio-tiempo que se curva, pero una teoría que, como toda teoría científica, necesita un sustento
empírico, porque esa es la otra diferencia que hay entre la ciencia y la pseudociencia. Ahora, ¿qué necesita uno para que una teoría pueda ser aceptada socialmente? Porque hay que decirlo, estamos hablando de una aceptación social en el seno de la comunidad científica. Lo primero es que la teoría sea capaz de predecir lo que ya se sabe, ¿correcto? Ahí es donde se quedan la mayoría de las teorías pseudocientíficas. Explican lo que ya se sabe. ¿Por qué se hunden tantos barcos en el Triángulo de las Bermudas? Porque allá hay un remolino extraterrestre, yo no sé, electromagnético y los hunde, ¿cierto? Listo, muy bonita su teoría y explica lo que ya sabemos. Predígame algo nuevo. Ese es el problema. En el caso de la teoría de Einstein, vos acabaste de explicar, ya tenemos una predicción de lo que ya se sabe. No solamente eso, Jorge. La teoría de Einstein pudo demostrar que su teoría, cuando los campos gravitacionales, las masas no son demasiado grandes, el resultado que obtiene como un caso límite es la teoría de Newton. Y la teoría de Newton es una soberbia teoría de gravitación que descifró la maquinaria íntima del sistema solar, que supo por qué los cuerpos son esféricos, que explicó las mareas, que permitió predecir a punta de lápiz en un papel la existencia de Neptuno. La teoría de gravitación, salvando a la teoría de gravitación porque el planeta Urano hacía una anomalía, no hacía lo que le dictaminaba el Sol a través de la ley de gravitación universal, y Le Verrier calculó y dijo, hay un planeta que está interactuando gravitacionalmente y está allá, observen en tal dirección, y ahí apareció el planeta que habría de llamarse Neptuno, para gloria de Le Verrier, de Gall, que fue el que lo observó, y por supuesto de Newton. Entonces, correcto, si usted se va a meter con una teoría, hay mucho loquito que dice, no, yo voy a poner en duda la relatividad. Sí. El primer criterio que usted tiene que utilizar es explique todo, incluyendo lo que la relatividad ha predicho. Y a partir de ahí, una novedad. Deme una novedad. Ese es el problema. Ese es el contexto. Entonces, ahora ustedes entienden en dónde surgió el problema del eclipse. Deme una cosa que no se sepa. Y ahí fue donde Einstein, y aquí nos devolvemos un momento en el tiempo, 1915, 10 años sufriendo para, digamos, concebir esto. Imagine usted 10 años en el baño, pues digamos, qué pena ahí pues la analogía, pero usted está 10 años atorado hasta que finalmente sale la teoría. Lo que sale es oro, ¿cierto? Entonces, valió la pena la espera. Pero entonces, por estos años, él empieza a preocuparse por lo nuevo. Bueno, ¿yo qué voy a decir nuevo para que la gente me crea? Desde 1911, 1913, Einstein empieza a contactar a los astrónomos. Él no era astrónomo y no sabía de astronomía tampoco, para ver si podían hacer una medida. Y es muy famosa esta carta que le mandó a George Ellery Hale, el famoso del telescopio Hale de Monte Wilson, para decirle que oiga, por favor, ¿no será que podemos medir esta desviación? Pero Einstein no sabía. Antes Einstein decía, pero no sé cómo hacerla, porque es que como es el Sol, ¿cómo vamos a ver las estrellas cerca de él? Y fue Hale el que le dijo, hombre, yo creo que eso lo podemos hacer durante un eclipse total de Sol. Claro. Fíjense, la idea básica era fotografiar un determinado grupo de estrellas cuando no estaba el Sol y cuando sí estaba el Sol, para ver el efecto del campo gravitacional del Sol. Fotografiar las estrellas cuando no está el Sol es muy fácil porque es de noche, pero cuando está el Sol nos encandila y entonces no fotografiamos las estrellas, no porque no estén ahí, sino porque el resplandor de la atmósfera terrestre, del cielo, no lo impide, salvo que haya un eclipse. Y si hay un eclipse, yo puedo fotografiar de día las estrellas. Y los hubo. Exactamente. Esta es la primera expedición científica que hubo con la intención de corroborar la predicción de Einstein. Fue un eclipse que se habría de ver en 1912 en Brasil. Y fue una expedición de argentinos a intentar medir el efecto y, bueno, llovió. Básicamente hubo mal tiempo. Miren, una cosa interesante que voy a resaltar todo el tiempo, y es que Colombia estuvo en casi todas las, el Sol estuvo eclipsado en Colombia en casi todos los intentos. Okay. Bueno, un segundo intento que se hizo muy famoso, no sé si todos lo conocen, repito, esas son cosas que se han repetido tantas veces. Esta efeméride se celebró a los 80, se celebró a los 90, se celebró a los 95, a los 99, porque todo el mundo es emocionado con esta. Entonces muchos conocen la historia del eclipse de 1914. Fue un eclipse que ocurrió
que iba a ocurrir en agosto de 1914. Recuerden que Einstein empezó desde 1930 con la cantaleta, hágame la observación, etc. Y resulta que Einstein logró convencer a algunos colegas alemanes de que hicieran una expedición a Crimea, que eso es territorio Está al sur de Ucrania. al sur de Ucrania, que esto ya es, ya hay no había Unión Soviética todavía, pero eso básicamente dominio eslavo, dominio ruso. Efectivamente, entonces se consiguió la posibilidad de hacer la expedición. Fueron 3 equipos en la expedición, un equipo alemán, un equipo gringo, ya los gringos estaban metidos ahí, y un equipo argentino. A los argentinos nunca les llegaron los equipos, Latinoamérica. A los gringos y a los alemanes, sin embargo, les pasó algo muy chistoso. Bueno, chistoso no tuvo nada de chistoso. Y fue que unos meses antes, ellos ya estaban, digamos, por allá, en junio de 1914, ocurrió el asesinato del archiduque Ferdinando, que era básicamente el imperio austrohúngaro, era el archiduque del imperio austrohúngaro, y ese es el detonante de la Primera Guerra Mundial. En ese momento, en junio, le declara Alemania la guerra a Rusia, y bueno, los alemanes están ya en Crimea. ¿Y qué pasa? Inmediatamente el zar dice: vaya, recójame esa gente, papito. O sea, ¿cómo así que hay alemanes aquí? ¿Qué están haciendo? No, están mirando por unos tubos. No, me lo recogen. Eso debe ser puro espionaje internacional. Y decomisados los equipos, los telescopios. Y los guardaron. Sí. O sea, ellos quedaron presos. Un comentario para que ustedes vean que la incomprensión de la incomprensión oficial siempre ha existido. A pesar de que el astrónomo que se llamaba Erich Freundlich, era amigo de Einstein, solicitó al director de su observatorio fondos para realizar la expedición, se los negaron. No hay fondos para tonterías. Y Einstein tuvo que acudir a sus amigos poderosos que tenía, y esa expedición se hizo con financiamiento privado. Por aquí le decimos mochilazo. Tuvo que hacerse un mochilazo. Los gringos salieron obviamente despavoridos, no lo lograron coger, pero dejaron los equipos allá. Una cosa muy interesante, ya para 1915, ya para, digamos, estas épocas, es que la predicción que Einstein había hecho, si ustedes se acuerdan, el número que había predicho originalmente Einstein era igual al de Newton, que era 0.9 segundos de arco. Pero ya en la teoría final de 1915, él logró corregir ese número, teniendo en cuenta, ahorita nos comentaba Héctor una cosa muy interesante. En la teoría original de 1907, que se predecía 0.9 segundos de arco, solo se tenía en cuenta el efecto de la curvatura del tiempo, es decir, del retraso de los relojes. No me pregunten cómo está el tiempo involucrado en un desvío de un rayo de luz, ¿cierto? Pero naturalmente está implícito en el asunto de los relojes. Bueno, cuando la teoría estuvo completada, Einstein logró demostrar que adicionalmente al efecto del tiempo estaba el efecto del espacio. Y entonces la desviación ya no iba a ser de 0.9 segundos de arco, sino del doble, que incluía la parte del tiempo de la caída del ascensor y la parte de la curvatura del espacio. Y eso nos daba entonces un número más grande, 1.8 segundos de arco, no, grandísimo, ¿no? ¿Cierto? 1.8 segundos de arco, es decir, ya no es un hombre, sino 2. Correcto, comparados con la Luna, vistos a la distancia de la Estación Espacial Internacional. Y esto ya abría un poco el panorama. Claro, que es mirar la cajita de fósforo no a 6 kilómetros, sino a 3 kilómetros. Ya nos salvamos, ya está 3, ya no está 6, güey, pucha. No era mucho, pero bueno, algo es algo. Bien. Siguen los intentos para comprobarlo. En 1916 hubo un eclipse que se iba a ver particularmente bien en Venezuela y en Colombia. De hecho, en Mérida y en Medellín. Yo creo que se sabían que de esta charla. Los astrónomos de Venezuela emprendieron En Venezuela mandaba en esa época el dictador que habría de gobernar como su hacienda a los destinos del país, Juan Vicente Gómez. Siempre ha habido dictadores en Venezuela. No ha cambiado mucho la situación. Y en Colombia el presidente era, luego Jorge me ilustró, Marco Fidel Suárez, que era un escritor. Es siempre preferible tener un escritor de presidente que un Bueno, depende del escritor, claro. ¿Cierto? Este era conservador. ¿Cierto? Lo cierto es que no hubo observación alguna. De nuevo fracasaron las observaciones, volvió a llover, creo. Oh, jodas.
Y si no es la guerra, es la lluvia, y si no, la lluvia de guerras. Bueno, no sé si alguien conoce, si tienen todavía abuelos, bisabuelos vivos que hayan vivido en esta época, pregúntenles por el eclipse de 1916. Y aquí yo pensaba en el contraste entre Venezuela y Colombia. No existe ninguna historia sobre una campaña de observación en Colombia o en Medellín sobre el eclipse de 1916, pero sí la hubo en Venezuela. Entonces Venezuela, es listo, nos lleva en ventaja en el tema de las dictaduras, pero también el tema, digamos, de la astronomía. Hubo otro intento finalmente en 1918, y ese intento fue casualmente en los Estados Unidos, muy cerca del Observatorio Lick. Los del Observatorio Lick son los que habían ido a Crimea y habían llevado los equipos hasta allá y tuvieron que salir corriendo. Bueno, tan de malas que en esta época todavía no les habían llegado los equipos, de tal manera que les tocó salir corriendo a pedir prestado equipos por ahí donde pudieran, a los amigos, etcétera, hacer una vaca. Observaron el eclipse, tomaron las fotos que tenían que tomar, y cuando analizaron los datos, uno de los astrónomos dijo, ahí no hay desviación, y el otro dijo, ahí sí hay desviación, y el otro que no, y el otro que sí. La pelea fue de rato, las peleas entre los científicos son complicadas, y finalmente parece que decidieron, yo realmente no conozco muy bien el detalle de la pelea, que decidieron o finalmente lo abandonaron. Yo estoy pensando que fue procrastinación. Ellos dijeron, no, ¿sabe qué? Démonos un tiempo, y no digo que pasaron 3 meses, 4, y eso se quedó así. Nadie publicó absolutamente nada, y este intento fue otro intento fallido. Y fue ese punto en el que Einstein dijo, ¿cierto?, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿Cierto? ¿Ahora quién podrá defenderme? En realidad Einstein parece que estaba bastante amargado. Einstein estaba muy, muy decepcionado por todo. Y en contra del cliché que dice que Einstein, las observaciones le resbalaban porque él estaba seguro de su teoría, lo cierto es que él estaba muy angustiado y muy excitado por los resultados del eclipse. ¿Y quién podría ayudarlos? Lo que ocurrió tal día como hoy, hace 100 años, hace un siglo, el eclipse del 29 de mayo de 1919. Sí. Eddington, vamos a hablar ahora de él porque fue una figura sumamente relevante de un país que está en guerra contra otro, de un astrónomo cuáquero de religión, asceta, inglés. ¿Qué es cuáquero? Una religión es una desviación de alguna de esas religiones que promueve el ascetismo y la austeridad. Sí. Es una secta, pero son cristianos. Son cristianos. Correcto. Son cristianos. Intentando comprobar la teoría de un judío alemán cuyo país está en guerra con el del astrónomo inglés en una perdida isla de Nueva Guinea en África y tal vez de la costa brasileña. Eso fue lo que ocurrió. Países en guerra, un ambiente muy tenso donde Inglaterra prohibió, suspendió todas las revistas científicas alemanas, donde el poco contacto que había se establecía a través de Holanda, donde un gran relativista y amigo de Einstein le comentaba a Eddington, gran fanático y entusiasta de la relatividad y gran admirador de Einstein, era quien le decía lo que estaba ocurriendo. La guerra había separado. Una cosa que yo me imagino es, o para que se pongan en situación, imagínense en los años 60 y una colaboración científica entre gringos y rusos. O sea, que un ruso le escriba a un gringo contándole sus secretos de científicos y el gringo le responde. O sea, la cosa era impensable. Creo que, yo no sé si a vos te tocó, vos tuviste alguna educación rusa. Es decir, porque no te tocó nada del asunto. No es que estaba pensando en Cuba y castrochavismo y todo. Es que no. pensé que vos tenías alguna relación con Rusia, pero creo recordar que durante la Guerra Fría el alejamiento científico fue total entre Estados Unidos. Claro. No llegaban las revistas, obviamente, sí, rusas. Y después de la Guerra Fría se descubrió que muchas cosas que habían hecho los gringos, ¿cierto?, ya las habían hecho los rusos, ¿cierto? Y que simplemente no se comunicaban. Entonces ese era el ambiente en esta época. Así es. Afortunadamente los ingleses comenzaron a preparar la expedición desde 1917, en plena guerra. La guerra terminó en 1918 y ya tenían la infraestructura. Y en noviembre
finalizada la guerra, se podía hacer la expedición y la expedición se montó. Pero no de 2018, no de 1918. Del 19. Sí. Para Einstein, 1919 fue un año excepcional. Primero porque el Día de los Enamorados se divorció. Él siempre marchaba a contracorriente. El Día de los Enamorados, aquí se celebra eso. 14 de febrero. 14 de febrero. Ahora le han dado por lo de la amistad, Día del Amor y de la Amistad. Ya. No, del Ya. amor. Día No, del amor. Sin ambajes. El 29 de mayo fue el eclipse. 3 días después del eclipse, Einstein se casó con su prima. Para celebrar. Para celebrar. Con su prima Elsa, y unos meses después, mientras hacían la reducción de los datos del eclipse, de los cuales ya vamos a hablar, hubo la canonización en una reunión conjunta de la Royal Society y de la Royal Astronomical Society. Oye, que es interesante porque Einstein sabía naturalmente, porque se había comunicado, pero subrepticiamente inicialmente con los ingleses, de que estaban haciéndose las medidas en el eclipse. Pero esto no es como hoy, que vos estás viendo un eclipse y estás trinando. Correcto. Es decir, mientras el 29 de mayo estaban en Brasil y en Isla de Príncipe haciendo las medidas, Einstein estaba en la casa comiendo de las uñas, ¿cierto? Es decir, sin ni idea. El 2 de junio tampoco tenía ni idea. O sea, la cosa realmente fue, digamos, para él oscura, hasta, como vimos ahorita, el telegrama de Lorentz. Correcto. Muy bien, la misión, la expedición fue organizada por estos dos señores, por el señor Sir Frank Dyson, no muy famoso por estos lares, pero realmente en esta época era casi más importante que Sir Arthur Eddington, recordado por películas como De dónde sale la energía del sol, ¿cierto? Y cómo hace el sol para sostenerse por sí mismo. A propósito, el señor Sir Arthur Eddington fue la persona, el primer astrofísico en la historia que dijo que el sol debía sostenerse por reacciones de fusión nuclear. Y le preguntaron, ¿por qué? No sé, pero se sostiene. Es decir, en este entonces todavía no había física nuclear, pero él ya lo intuyó. Obviamente tenía argumentos científicos. Este señor era el director del Observatorio Real de Greenwich, que es un observatorio súper importante, era casi más importante que él. Y este señor era el director del Observatorio de Cambridge. Los dos se habían formado inicialmente como astrómetras, que es una especialidad en astronomía súper dura, súper poco romántica, que consiste en tomar fotografías a las estrellas y medir exactamente su posición. Ahí no hay nebulosas bonitas, ahí no hay noches despejadas, no, una cosa súper fría, pero le serviría, digamos, muchísimo. Este señor se quedó en Inglaterra, no le dio susto, se fue para Isla de Príncipe. Ahorita conversábamos sobre el hecho de por qué este gallina no se fue también para Isla de Príncipe. Yo decía que el tipo era el jefe del observatorio, entonces él dijo, no, yo soy el jefe, que vayan los subalternos. Después se arrepintió y mandaron otro grupo de personas, fue a Isla de Príncipe, que quedaba más cerca de Inglaterra, otro grupo de personas a Brasil, a Sobral, donde ya habían empezado a llegar otras delegaciones a observar los eclipses. Los eclipses no solamente se utilizaron para esto en aquella época, en esa época se estaba midiendo el campo magnético de la Tierra, se medían, por ejemplo, la estructura de la corona. Habían un montón de medidas que se hacían aquí. Eddington escribió, digamos, antes del eclipse, que lo que estábamos básicamente presenciando era algo así como el enfrentamiento entre Newton y Einstein. O sea, este eclipse va a decidir si la luz se desvía por lo que dice Newton, que se desvía por el peso, o si se desvía por la suma de la curvatura del espacio y del tiempo que dice Einstein. Pero hay una tercera posibilidad, que no se desvíe. Que no midieran nada. Si no se desvía, la cosa también sería increíble. Inclusive más adelante, en la misma época, decían que Eddington estaba emocionadísimo esperando, digamos, observar eso, y algunos pensaban que si él no hubiera medido la desviación, o si la desviación no hubiera salido así, se hubiera vuelto loco y se hubiera quedado en Isla de Príncipe seguramente, en este paraíso. Entonces, miren, ahí está el enfrentamiento, Newton-Einstein. Hay que distinguir entre estas dos cosas. Las expediciones se hicieron. Aquí hay varias cosas interesantes sobre las expediciones también para que entendamos la dificultad. Primero, transportar un telescopio hoy es muy fácil. Este telescopio, yo simplemente llamé a mi amigo Miguel y le dije, tráeme un telescopio. Él trajo una maleta y lo puso aquí, correcto. Aquí estamos hablando de llevar un telescopio hasta Brasil, primera cosa. Segundo, el telescopio tiene que ser un telescopio bueno,
A mí no me va a traer aquí una chichipatada, hermano. No me va a traer aquí pues, un tasco. Me trae un telescopio bueno. ¿Cómo transporta uno un telescopio bueno? En esa época los telescopios casi todos eran de lentes, ¿correcto? Y era muy difícil transportarlo. El transporte fue, parece que terrible. Algunas placas fotográficas, otra cosa. Las fotografías no se tomaban con celulares ni con películas de fotojapón. Las fotografías eran tomadas con vidrio. Películas de vidrio, o sea que cualquier movidita del barco se quiebra las películas. Pero el problema más grande aquí era que los telescopios no tenían la base, el trípode, este que vemos aquí, ¿cierto? Que era increíblemente pesado y complejo. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Llevarlo sin base. ¿Pero cómo así? Entonces, ¿cómo se mueve el telescopio? Entonces, resulta que el telescopio lo ponían en unas horquetas, ¿cierto? Y utilizaban un espejo pegado a un reloj y el espejo se iba moviendo siguiendo el sol, reflejando la luz del sol dentro del telescopio. Con un único problema, y es que agregarle un espejo a un telescopio es agregar un elemento óptico que puede introducir problemas en las fotografías. Estas dos fotografías solamente son de Brasil, no hay fotografías de Isla de Príncipe, parece porque estaban tomándose unos daiquiris los astrónomos. Por ahí sí le escribió Eddington a la mamá diciendo que estaba pasando más bueno que un chucho. Y aquí están las fotos que se tomaron. El clima estuvo relativamente bueno en Brasil, aunque se nubló, y parece que la nublada, digamos, durante el eclipse en Brasil permitió ver esta impresionante prominencia solar. La altura de esta prominencia desde la superficie del Sol hasta la punta equivale más o menos a un cuarto de la distancia de la Tierra a la Luna. 140.000 kilómetros, 10 tierras, y la longitud más o menos es la distancia de la Tierra a la Luna. O sea, usted para aquí, arranca por aquí en el Apolo 11 y llega a la Luna aquí. Estamos hablando de una cosa gigantesca. Decían que se veía a simple vista la prominencia. Los que han estado en un eclipse... Qué bueno ese astrónomo, tú sí sabes. Bueno, y esta era una fotografía que fue tomada en Isla de Príncipe. Aquí ya están seleccionadas algunas de las estrellas. Recuerden que lo que estábamos tratando era ver las estrellas que eran visibles durante el momento de la totalidad. Ocurrió una coincidencia impresionante, Héctor, y fue que el eclipse ocurrió en una parte del cielo lleno de estrellas. Tuqui de estrellas, como decimos aquí en Colombia o en Antioquia, no sé. Entonces, tuqui de estrellas. Resulta que el eclipse ocurría en la constelación de Tauro, donde existe una famosa agrupación de estrellas, un famoso cúmulo de estrellas que llamas las Híades. Y entonces eso garantizaba que durante la fotografía iban a haber muchas estrellas. Si el eclipse hubiera ocurrido en un desierto de estrellas del cielo, de los cuales hay muchos, las medidas hubieran sido increíblemente difíciles. Entonces fueron súper afortunados. Hicieron las medidas, empacaron sus corotos. Bueno, básicamente empacó sus corotos Eddington con su amigo en Isla del Príncipe. Se devolvió a Inglaterra porque los que estuvieron en Brasil se quedaron otros 3 meses. Bueno, usted le dice, no, usted me tiene que tomar una foto de un eclipse, y después se queda 3 meses. ¿Por qué? Porque resulta que, como explicaba al principio Héctor, no solamente había que tomar la foto durante el eclipse. La idea era que después de que pasara el eclipse, había que volver a tomar la foto de esta zona del cielo, obviamente sin el sol. Pero ¿cómo así? Entonces, ¿qué? ¿Movemos el sol? ¿Remolcamos al sol? No, resulta que el sol se remuelca solo. El sol, al pasar el tiempo, se va moviendo a otra constelación, y en 3 meses era suficiente para que el sol hubiera salido y usted pudiera tomar esta fotografía al atardecer. Y eso fue lo que hicieron. Tomaron las 2 fotografías. Estamos hablando que en julio terminaron de tomar las fotografías, y ya para agosto ya empezaban a tener los primeros resultados, y ese es el momento en el que llega el mensaje de Lorentz a Einstein. Una anécdota final sobre este telegrama fue que con Einstein estaba, al parecer, una historiadora, una filósofa de la física que se llama Ilse Rosenthal Schneider, que estuvo con Einstein en el momento en el que recibió el telegrama, sí. Y ella decía que Einstein se veía demasiado tranquilo y que a ella le impresionaba. O sea, ella no lo vio llorar ni arrodillarse, gracias, Dios mío, ¿cierto? Nada, no fue como una reacción emocional. Y entonces ella le preguntó, pero Einstein, ¿qué pasa? ¿Y qué hubiera pasado si la noticia hubiera sido negativa? O sea, si prueban que la teoría de la relatividad no es cierta. Entonces Einstein se rió y dijo una frase, no sabemos si es apócrifa, ella dice que la dijo, y él dijo: si la teoría de la relatividad general no se hubiera probado verdadera,
la verdad, yo lo hubiera lamentado mucho por Dios, porque la teoría es verdadera. O sea, es decir, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que la teoría es verdadera. Algunos lo han traducido como la naturaleza se lo hubiera perdido. Una teoría tan bonita. Así es. Sí, quién sabe cuál es el matiz de esa frase que ha sido muy debatida, si había algo de ironía, si había humor, si hubo arrogancia de verdad. Que no, mi teoría es correcta y papá Dios que se vaya a freír. ¿Quién sabe? Lo cierto es que el momento ya estaba maduro para la canonización. El 6 de noviembre se iban a dar los resultados oficiales que mientras tanto solamente habían circulado subrepticiamente. Y entonces el 6 de noviembre, una reunión conjunta de la Royal Astronomical Society, de la Royal Society, presidida por J.J. Thomson, el premio Nobel. Descubridor del electrón. La primera partícula elemental. Así es, así es. Ambiente regio, ambiente protocolar, sobrio, mucha atención en el ambiente. Un cuadro de Newton que estuvo muy ligado a la Royal Society, vigilaba con mucha intensidad, custodiando de que no se fueran a extralimitar con su teoría. Y J.J. Thomson exclamó. Ahí está, primero está esta advertencia que hacía. Esta advertencia que hace Silverstein, que se jactaba de saber relatividad, y de hecho fue el otro protagonista de una anécdota donde él le preguntó a Eddington ¿cómo se siente usted después de saber que usted es el tercer hombre que entiende la relatividad? Y Eddington se quedó tranquilo y él le dijo, no, pero no sea modesto, sabemos que usted entiende la relatividad. No, es que estoy pensando quién es el tercero. Sí. Sí. O sea, hay tres hombres en la Tierra que entienden, tres personas. Seguramente hombres, decían ellos. Seguro. ¿Cierto? Hay tres personas que entienden la relatividad y él dijo, ¿quién es el tercero? Claro. Bueno, Silverstein exclamó, ponme un momentico, le debemos a este gran hombre proceder muy cuidadosamente modificando o retocando su ley de gravitación. Él estaba haciendo un poco de abogado del diablo en esa jornada protocolar intensa y formal como tan solo pueden ser los británicos. Hay que entender que los británicos estaban orgullosos de Newton y se sentían solos en el planeta porque dijeron, no, es que el que hackeó el universo, el que supo cómo era que funcionaba la gravedad fue un inglés y huepucha. O sea, a mí no me... Entonces, en la misma sede donde Newton fue presidente por mucho tiempo, estaban estos tipos viniendo pues malolientes del trópico, ¿cierto? Que venían a poner en duda a este señor. Claro. Así es. Entonces, luego de unas palabras, J.J. Thomson llamó a los astrónomos a que presentaran sus evidencias. Y hablaron los astrónomos, Frank Dyson, el astrónomo real, Crommelin y Eddington. Y mostraron las evidencias. La placa de la izquierda pueden ver la superposición de las dos fotografías y cómo hay un ligero desplazamiento entre ellas. Entonces aquí está la fotografía del eclipse y la que fue tomada 3 meses después, cuando ya el Sol se había movido de la misma zona. Exactamente. Y esta hermosa fotografía, otra que yo no la conocía, que muestra un ajuste de las curvas correspondiente a las observaciones de acuerdo con la teoría de Einstein y de acuerdo con la teoría de Newton, y uno ve que los puntos observacionales favorecen a la teoría de Einstein. Aquí es cuando el estudiante de primer año de física le pregunta a uno, profe, pero estos puntos sí están en una recta. No jodas. O sea, es decir, o usted se está inventando ahí la recta, profe. Lo que es claro es lo que acabaste de decir. Los puntos claramente no están en la recta de Newton. Así es. Y ese es el chiste. Así. Ay, uy, ¿qué pasó ahí? Aquí va a mostrar este detallito. Exactamente. Ese detalle ilustra donde está la flechita y vean la sombra de la estrella. Es más pequeño que el tamaño de la estrella. Entonces, eso ilustra de nuevo la dificultad observacional que había. Okay. Bueno, después de un cuidadoso estudio, dice Frank Dyson, después de un cuidadoso estudio de las placas, estoy preparado para decir que no hay duda de que ellas confirman la predicción de Einstein. Se ha obtenido un resultado muy bien definido, insiste. La luz se desvía de acuerdo con la teoría einsteiniana de gravitación. Eso dijo el astrónomo real. Y ahí está un poquito. Privilegio de la
de la teoría de Newton. Y el director de debate, quien está fungiendo como jefe de esa reunión extraordinaria, J.J. Thomson, dijo: es difícil para la audiencia pesar totalmente el significado de las cifras que nos han puesto enfrente, pero el astrónomo real y el profesor Eddington han estudiado el material y ellos consideran la evidencia como decididamente en favor de un mayor valor para el desplazamiento. ¿Sí? Casi que firmó: la relatividad ha superado la prueba. De todas maneras, otra vez, tienen que transportarse emocionalmente a ese momento, porque es que esto es, yo tengo la hipótesis de que si existen civilizaciones extraterrestres, deben existir muchas que no conocen todavía de relatividad. O sea, el día en el que esto pasó, de alguna manera, la humanidad se graduó en alguna universidad desconocida extraterrestre de Star Trek, se graduó como una sociedad tecnológica extraterrestre que ya sabía esto. Entonces, no es cualquier, digamos, bobada. Claro, claro. Y ese es el artículo que firmaron Eddington y Frank Dyson, ya publicado, salió unos mesecitos después, salió en enero, creo, del año siguiente, de 1920, y que le daba ya credibilidad publicada sobre blanco y negro a las observaciones. Muy bien, la pregunta ahora es: ¿qué pasó después? ¿Qué pasó el día después? El día entre comillas. Porque miren que si ustedes ven la cronología, un día especial, en mayo 29 de 1919. Ese día ocurrió algo especial. De la luz de estas estrellas alrededor del Sol sensibilizaron estas placas de vidrio, y ahí en las placas de vidrio quedó grabada la información. Ahí estaba grabada la información. Lo que pasa es que el mensaje no se había leído. El mensaje solo se leyó meses después y solo se reportó finalmente en noviembre de 1919, y finalmente se puso público para que todo el mundo lo leyera y lo juzgara en 1920. Entonces aquí, cuando hablamos del día después, podríamos decir después del 1 de enero de 1920. Claro, pero este es el pasó? Día siguiente a la reunión conjunta, que es el 7 Ahora, de noviembre. Literalmente el 7 de noviembre, el día después. Hoy en día estamos acostumbrados a que los medios de comunicación, cuando ocurre un evento, digamos, importante, no sé, se declara una guerra, afortunadamente no se han declarado guerra en mucho tiempo, se hace un descubrimiento científico importante, por ejemplo, las ondas gravitacionales. Apenas se hace el descubrimiento, pues se hace una transmisión por Facebook o YouTube y todo el mundo se entera en tiempo real. En esta época, pues estamos hablando de que tenía que pasar tiempo mientras el mensaje, el chisme viajaba. La cosa fue más rápido de lo que yo pensaba. En 1919, y para el 7 de noviembre ya el The Times de Londres ya publicaba un artículo que podía leer cualquier londinense. Tengan en cuenta que a este año los únicos que habían leído algo sobre la relatividad eran académicos, físicos, en artículos especializados. Pero este artículo donde se decían que las ideas de Newton era el primero que leía el londinense de la calle, el que estaba oliendo boñiga, el que estaba caminando digamos, paseando por las calles de Londres. 3 días después, me imagino que será con telégrafo, el telégrafo llevó el mensaje seguramente a Estados Unidos. Wow, Estados Unidos ya era, pues, digamos, una nación donde estas cosas se amplificaban bastante, y finalmente en el New York Times, pues, fue publicado la noticia de que en Alemania se había, digamos, demostrado una teoría nueva, la teoría de Einstein. Thomson declaró para el New York Times que este es quizás el más alto logro intelectual en la historia del pensamiento humano. Una cosa, digamos, que no es una exageración, porque la relatividad es considerada una de las obras intelectuales más grandes del pensamiento humano, pero que llevaba una carga de profundidad, como dicen los militares. O sea, esta fue una bomba. Esta es la bomba. Pero lee un momentico los titulares. Es muy importante cómo la noticia fue titulada. Correcto. Entonces, aquí dice: hombres de ciencia más o menos agog. Entusiasmados sobre los resultados de las observaciones del eclipse. Más o menos entusiasmados. Y esta decía: la teoría de Einstein triunfa. Las estrellas no están, ¿cierto?, donde deberían estar o donde se calculaba que estaban, pero nadie tiene que preocuparse. A nadie le importa. Es decir, las estrellas aparecían corridas, pero ya a nadie le importa, porque había una teoría para explicar por qué estaban corridas. Claro. Nueva teoría del universo, ideas newtonianas derrumbadas. Ese es el contexto. Correcto. Bien. Todos estos titulares, en su casa, por otro lado,
también había un poco de propaganda, pero tengan en cuenta que estamos en 1919, ¿cierto? Estamos hablando de la posguerra, cuando Alemania estaba llevada, ¿cierto? Ya estaba empezando, digamos, a recuperarse, pero empezaba a surgir como esta incomodidad con las durísimas sanciones que le habían puesto Francia e Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial, y ya estaba empezando a surgir, digamos, o ya tenía empezando a tomar fuerza el movimiento antisemita. Había un periódico berlinés judío que escribió esto: una nueva eminencia en la historia del mundo, Albert Einstein, cuyas investigaciones significan una revolución de nuestro entendimiento de la naturaleza y cuyas intuiciones se equiparan a las de Copérnico, Kepler y Newton. Usted lee eso hoy y dice, duh, pues obvio, ¿cierto? Einstein es un gran hombre. Ahora traten de leer eso en 1919, en una sociedad profundamente antisemita. Usted es un alemán orgulloso de su raza aria, ¿cierto? Odia a los judíos y lee un pasquín judío donde elevan a la estatura de Copérnico, ¿cierto? Kepler y Newton, a propósito por aquí alemán, ¿cierto? Polaco, ¿cierto? A este hombre. La reacción obviamente no fue muy positiva a esto, por lo menos en Alemania. Así es. Ahí vemos a Philipp Lenard, premio Nobel, hombre muy importante de la ciencia alemana, y combatió rudamente a Einstein y a sus ideas. Philipp Lenard dijo en particular que la teoría de la relatividad era apenas una conjetura filosófica característica de la ciencia judía. Y eso lo mantuvo. Allá está Lenard, está hablando en la Universidad de Heidelberg a un grupo de estudiantes universitarios. Hubo incluso en esos días un movimiento anti-Einstein. Se hizo una reunión. Yo no sé si todos ustedes se vieron la serie Genius. En la serie Genius de Nat Geo, que nos presentan un Einstein bastante peculiar, bastante mujeriego, como parece que fue. Resulta que en la serie se muestra cómo hubo una reunión en el palacio donde se tocaba la Filarmónica de Berlín, solamente para hablar mal de Einstein, para decir que se había copiado de otros, etc. Bueno, yo me traje aquí una referencia cultural, porque resulta que en Genius, el que hizo el papel de Lenard, a ver, comparen. ¿Me parece? No. El que hizo el papel de Lenard, ese me parece, hay un humorista colombiano, uno de stand-up comedy, que me parece a Lenard. El tipo era super nazi, pero el caso es que lo hizo este señor, y este señor es Roose Bolton, ¿cierto? Lord Bolton en Game of Thrones, que era un tipo de una maldad suprema, ¿correcto? Mató a nuestro amado Robb, ¿cierto? Y entonces ustedes se pueden imaginar, ¿cierto? Devuélvanse a Lenard como ese tipo. O sea, ese tipo tenía la maldad en el corazón y la emprendió contra el pobre para que se hagan pues una idea naturalmente. Bien, pero lo cierto es que Einstein, que desde 1914, durante todo el tiempo de la guerra, hasta 1918, Einstein no estaba inactivo. Einstein estaba en Berlín, publicó 50 trabajos de investigación, incluyendo a la teoría de la relatividad, y un libro. Escribió para la prensa, firmó manifiestos antibélicos, era un pacifista de armas tomar, valga la aparente paradoja. Era un pacifista radical. Einstein era conocido mucho más de los círculos meramente académicos. Estaba siendo conocido en Alemania por su pacifismo. Estaba siendo atacado por los sectores reaccionarios y nazis del gobierno. Pero mucho más que eso, Einstein entiende que él ya es una celebridad. Einstein había sido, hasta el año 22, Einstein fue propuesto para el premio Nobel 60 veces. Por supuesto, había nominaciones coincidentes. Únicamente en el año 1915, desde el año 1910 hasta el 22, tan solo en 1915 no tuvo nominación al Nobel porque estaban en plena guerra. ¿Okay? Einstein era conocido mucho en Alemania, en los círculos académicos y un poquito más allá. Pero luego del 7 de noviembre, Einstein fue una celebridad, un rock star, un divo, una vedette. Y ahí lo vemos en Nueva York, fue poco después, está con Chaplin, hay fotos con Rabindranath Tagore, hay fotos con todo el mundo, le ofrecieron la presidencia de Israel años después. Ciertamente, todo arrancó aquí,
se potenció Ningún luego. científico había tenido este tipo de... Ninguno. Y todo esto es producto de ese eclipse. Todo es producto de ese eclipse y una serie de circunstancias que me gustaría analizar en su momento. Correcto. También entre los científicos era ya extremadamente famoso, pero había una cosa finalmente para terminar esto y pasar a algunas preguntas, y es el hecho de que a pesar de que hoy en día todos consideramos que este fue el cierre definitivo de esos largos años de sufrimiento y ya finalmente la teoría estaba aprobada, los físicos todavía siguieron dudando de la relatividad y dudaron por mucho tiempo. Incluso a Einstein apenas le dieron en 1922 el premio Nobel. En 1921 el premio Nobel quedó desierto, ¿cierto? Me contabas que básicamente el comité Nobel estaba encartado con Einstein. Decía, ¿qué hacemos con este señor? O sea, básicamente ha hecho todo para merecer el Nobel, pero ¿por qué le vamos a dar el premio? Finalmente decidieron darle el premio por un trabajo sobre la teoría cuántica y no sobre la relatividad, pero recuerdo haber leído el discurso del que presentó a Einstein y sus logros, y en el primer párrafo del discurso el tipo dice que la relatividad básicamente había sido un trabajo epistemológico. Es decir, para los físicos, ¿cierto? Incluso los que decían básicamente la relatividad todavía estaba en una esfera demasiado abstracta. No había una aceptación, digamos, completamente a la teoría. Así es, entonces le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, pero en el discurso de recepción del Nobel no habló sino de relatividad. Él sabía. Y entonces esto dispara muchas preguntas. Okay. Primero déjame comentarle el relato de alguien que fue a una charla en un inmenso hall, en una inmensa sala de conciertos, a una charla que iba a dar Einstein. Él dice que la gente sabía que no iban a entender nada. Eso no era lo importante. El descubrimiento científico perdió relevancia ante el hombre. Entonces dice el testigo que la gente estaba en un estado de excitación, casi de éxtasis, como quien va a presenciar un milagro. Claro, esa o fue la un frase. pastor, Sí. o un líder religioso. Un milagro, habló de milagros. Entonces, la pregunta es, de nuevo la que formulé al comienzo, la que nos hicimos al comienzo. ¿Por qué en un siglo de físicos brillantes como Bohr, Heisenberg, Dirac, Einstein es el que acapara todos los méritos de transformarse en una figura mediática de tanta pegada? Yo enarbolo algunas hipótesis. Primero, no es lo mismo que te hablen de los átomos y la estructura atómica de la materia que te hablen de la luz, que te hablen del universo, que te hablen de las estrellas y que te hablen que todo lo que tú sabías de las estrellas no es rigurosamente cierto. La astronomía tiene su sex appeal. Exactamente. Sí, te están hablando de nuestros sueños, de los mitos, de las fantasías, de códigos que comparte todo grupo humano desde el nacimiento de la humanidad. Eso fue muy importante. Pero además, Einstein habla del tiempo y te dice que tu noción de tiempo no es la que era, que tu noción de tiempo puede estar equivocada. Einstein nos enseñó que nuestro sentido de la plausibilidad y de aprehensión de la realidad puede ser engañado, que nuestra noción de tiempo es más sutil. Einstein hablaba en un lenguaje incomprensible. Variedades cuadridimensionales curvas, geodésicas nulas, una terminología que nadie ni los entendía. físicos decían entre ellos que no Ni entendían. los físicos, era un lenguaje nuevo. Einstein hablaba en un lenguaje que captura lo esotérico que todos llevamos dentro y que hay que mantenerlo a raya. Pues nos capturó. Einstein captura con su lenguaje ese esoterismo que llevamos dentro. Nos enseñó que podíamos estar equivocados, pero también a Einstein le gustaba el bochinchito. Einstein era fundamentalmente una vedette. Sacarle la lengua a los fotógrafos, en esa famosa frase. A Einstein, por lo menos al primer Einstein, al Einstein que en esa época tenía 40 años, ya sufría de problemas del corazón, problemas digestivos, pero le seducía también andar escandalizando, andar siendo hereje, pero su pacifismo radical también seducía. En un mundo hastiado por la guerra, millones de muertos, ¿cómo no van a adorar, a deificar a un hombre que viene enarbolando un nuevo orden mundial? Las estrellas no están aquí, esto es así, es el espacio-tiempo. Había todas los elementos, los elementos para que el nuevo poder emergente del siglo XX,
que es la prensa, y que no existía antes, capturara a Einstein como su figura. Entonces Einstein, con todos estos elementos y la prensa, lo catapultó. No hay duda que lo catapultó y lo transformó en el ícono de la ciencia del siglo XX. Y básicamente esa imagen que tenemos de Einstein, del gran genio, en realidad en gran parte fue todo ese movimiento mediático. Sin duda alguna, sin duda. Bien, ahí surgió hacia los años 70 la idea. Eddington era un hombre muy talentoso matemáticamente. Eddington tiene libros sobre relatividad. Yo tengo uno en la biblioteca de mi casa, The Mathematical Theory of Relativity, muy fuerte matemáticamente. Eddington era admirador de Einstein y era admirador de la relatividad. La gente en los años 70 se preguntó, ¿sería verdad que de las observaciones del eclipse, que eran tan delicadas y tan finas, se podía desprender con los análisis de reducción de datos de la época, que eran primitivos también, que la teoría de Einstein era válida? No es posible que Eddington haya sesgado las observaciones. Se hizo el loco con algunas, miró para el otro lado y dijo, estas sí, estas no, y hizo estadística con las que favorecían sus datos. Sí, pirateó las observaciones. Esa es la gran pregunta que se hicieron. Pues no. Primero porque la reducción de datos de la isla de Príncipe no los hizo Eddington, no sesgó los datos, los hizo Dyson, quien era bastante escéptico con la relatividad. No era particularmente fan de la relatividad. Pero luego, en 1979, las mismas placas fueron agarradas por un grupo de gente del observatorio de Greenwich y con técnicas de reducción de datos mucho más contemporáneas, mucho más actuales, llegaron exactamente a los mismos resultados. Y finalmente, la pregunta es ¿por qué? Si la prueba no era tan poderosa, finalmente la relatividad pegó. Claro, la relatividad es una teoría, y todo el que lo ha estudiado con relativa profundidad, es una teoría hermosa. Los físicos llegan a un momento en que comienzan a descubrirle valores estéticos a las ecuaciones y a las teorías. La teoría de Einstein es una teoría hermosa y eso fue muy importante. La teoría de la relatividad fue aceptada inmediatamente. La teoría de la relatividad general, me refería a la teoría especial, la teoría de la relatividad general por mucha gente fue aceptada por sus valores estéticos y porque explicaba el fenómeno de Mercurio, aún antes del eclipse. Sin duda que el eclipse contribuyó a darle fe a la gente en la validez de la relatividad. Ahí están sus éxitos. El límite newtoniano, sí, la relatividad gana gloria con escapulario ajeno porque ella envuelve a la teoría de Newton. Por tanto, todo éxito de la teoría de Newton es un éxito indirecto de la teoría de Einstein. Y lo del perihelio. En esa época ciertamente no había muchas observaciones. Muchas observaciones tuvieron que esperar una sofisticación de la tecnología que tardó 100 años y más. Entonces, en esa época, la relatividad se transformó en el paraíso de los teóricos. No teniendo pruebas experimentales, yo voy a trabajar las consecuencias matemáticas de la teoría. De hecho, salieron una enorme cantidad de teorías alternativas en el espíritu de la relatividad. Y como no había pruebas experimentales, no se podía discernir entre una y otra. Pero luego, a partir de los años 60, la astronomía pudo detectar fenómenos del universo violento, cuásares, supernovas, expansión del universo, que ya se había detectado antes, que hablaban de campos gravitacionales muy fuertes y de una tecnología que era capaz de medir. Y entonces la situación cambió. Se pasó del paraíso de los teóricos, libertad total, al infierno de los observadores. Yo quiero que cerremos ahí y de pronto damos espacio para un par de preguntas, si desean, con una reflexión. En este año, en julio 2 de este año, va a tener lugar otro eclipse total de sol. Esta vez va a ser... No, esta vez no, también es entonces, va a pasar por Chile. Aquí vamos a tener la posibilidad de ver el mordisco del sol apenas en un 10%. Y estamos hablando de 100 años después de que esto pasara. Y como vos decías hace un momento, la relatividad de los 100 años ha sido confirmada de todas las maneras posibles. Es decir, ya en este momento no hay ninguna duda y lo que es peor, hoy en día la relatividad se considera una de las teorías más exitosas
de toda la historia de la física por la precisión con la que se han confirmado, digamos, estas ideas. La última confirmación, imagino que todos ustedes supieron, fue la observación que se hizo hace poco de un agujero negro en el centro de una galaxia cuya apariencia coincide exactamente con las predicciones de la relatividad. Entonces yo te propongo, Héctor, que escuchemos de pronto algunas preguntas, como te digo, y que si hay alguna idea que se nos haya escapado, que de pronto salga de alguna pregunta que tenga el público. Sí. Muchísimas gracias a todos por quedarse hasta el final. Profesor Jorge, profesor Héctor, muchas gracias por la charla. Quiero invitar a quienes quieran hacer preguntas a que se dirijan a este micrófono y yo quisiera rápidamente que me contaran cada uno un libro de divulgación científica en el cual podamos seguir leyendo sobre la relatividad. Yo, a pesar de no ser un libro nada actual, a mí me encanta El ABC de la relatividad de Bertrand Russell. Buenísimo. Hay un libro de un famoso divulgador que es un muchacho muy joven y muy pinta. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? No, Jorge Zuluaga no. Es inglés. Bueno, búsquelo. Es E igual a MC al cuadrado. ¿Cierto? El libro tiene esa famosa ecuación en la portada. Es un gran libro para aproximarse a la relatividad especial en particular de una manera muy agradable. Después les digo el autor. ¿Cómo? Exacto, Cox. El apellido es Cox, muy lindo él. Brian Cox. No, digo, claro. el tipo y la serie de Big Bang Theory parece que han demostrado en Inglaterra ha aumentado el número de estudiantes de física, por alguna razón. Me imagino que todos creen que van a convertir en algo como él. Muy bien, otra pregunta, sí. Profe, se dice que la relatividad a pequeñas escalas no logra explicar la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que en realidad no logra explicar? Cuando hablan de pequeñas escalas ahí están hablando de la escala cuántica, porque hasta la escala submilimétrica, todo tipo de observaciones avala a la teoría de Newton y por tanto a la teoría de Einstein. No hay ninguna desviación ahí. A una escala muchísimo mayor, lo que se está buscando es, por supuesto, la naturaleza. Sabemos que es en última instancia cuántica. Sin embargo, el campo gravitacional es clásico. Y todos los intentos por cuantizar la gravedad han fracasado. El último que está en boga ya y que tuvo mucha figuración, las supercuerdas, está bastante desacreditada porque ha dado lugar a matemáticas hermosas y pero muy complejas, pero no ha sido capaz ni siquiera de bajar al límite en el cual me dé la física cuántica que utiliza el acelerador de partículas, el LHC, ni por el otro lado dar los resultados que da la relatividad. Entonces, por eso se dice que no ha habido, a la menor de las escalas posibles, un éxito de la relatividad general. En realidad, eso no es una falla de la relatividad general, sino de la teoría que debe suplantar a la relatividad general a una escala menor. Que a propósito, en las medidas que estamos haciendo actualmente de emisión de ondas gravitacionales, otra predicción nueva de la relatividad general que fue confirmada en 2016, podrían darnos las primeras claves de la gravedad cuántica. En tanto, las ondas gravitacionales que se producen cuando chocan los agujeros negros pueden traer información sobre lo que hay dentro de los agujeros negros que parece estar regido por una gravedad nueva. Entonces, esta diapositiva muestra que, de la misma manera que en 1919 un eclipse probó que Newton no estaba en la razón, las nuevas observaciones les van a tocar a los jóvenes, podrían probar que Einstein también... Así es, quisiera agregar que el éxito de la relatividad general está apoyado en los despojos y cadáveres de teorías alternativas que fueron quedando en el camino. Cuando se descubrieron las ondas gravitacionales del choque, de la fusión de dos estrellas de neutrones, las señales electromagnéticas y la luz y la detección de las ondas iniciaron un viaje de 130 millones de años y llegaron con una diferencia experimental de 0.7 segundos. Es decir, las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz
que era una predicción, es la predicción einsteiniana, pero muchas otras teorías de gravitación alternativas predecían ondas gravitacionales que viajaban a otras velocidades. Listo, no van para el baile. Perdón, antes de que la pregunte, que a propósito, volvamos así y nos cerramos con el principio de la charla. La detección la medida de la velocidad de las ondas gravitacionales resolvió el famoso problema de qué pasa si quitamos la Tierra súbitamente. Claro. ¿Y qué pasa con la Luna? Lo que demostraron estas medidas del 2017 es que la Luna se enteraría apenas de que la Tierra desapareció 1.5 segundos después. Más grave todavía, si hoy en día un famoso Thanos por ahí que anda en los cines llegara e hiciera desaparecer al Sol, ¡pum!, nos enteraríamos de que el Sol desapareció gravitacional y electromagnéticamente 8 minutos después. ¿Cuántos cigarrillos de fumo? Ah, no, cigarrillo no. ¿Cuántos cafés se toma uno en 8 minutos, muchacho? Dara. Bueno, esta es una pregunta de uno de nuestros seguidores de YouTube. Nos dice, ¿por qué Einstein decía que la investigación de la influencia del campo gravitatorio del Sol en los rayos de luz es un tema puramente objetivo? Bueno, yo diría, con su permiso, profesor, que bueno, la ciencia está hecha por grupos humanos, por hombres y mujeres en un determinado contexto, y las teorías se van ajustando cada vez más a la realidad. Eso no significa que las teorías anteriores sean inválidas, es como tener un mapa de la realidad con menor resolución que el otro. Eso no significa que mapas con menor resolución sean malas. Los científicos nos jactamos de que las observaciones que hacemos sobre el mundo físico son objetivas. Hay afirmaciones que llegaron para quedarse. La Tierra es aproximadamente esférica. Si no lean aproximadamente, lean el excelente hilo tuitero que puso Jorge dedicado a los terraplanistas. Esa es una verdad que fue una predicción teórica. Fue, entre otras cosas, una predicción teórica con todos los elementos de una predicción teórica. Que la luz es clásicamente la señal más rápida del universo, es una predicción que llegó para quedarse. Esas son propiedades objetivas que la descubrirá un marciano que viva en la más alejada de las galaxias. La ciencia habla con verdades aproximadas, pero verdades al fin y al cabo. Nuestro espacio tiene 3 dimensiones. ¿Por qué? No sabemos. Es una afirmación que llegó para quedarse. El tiempo transcurre más lentamente en las zonas donde hay campos gravitacionales fuertes que donde hay campos gravitacionales débiles. Y si eso no fuera así, el sistema GPS no funcionaría. Llega un momento en que la teoría trastoca, cambia la predicción y le da la vuelta. Si yo logré medir un ángulo de deflexión o Eddington tan débil como el que midió, tomando en cuenta la masa del Sol, ¿qué pasa si yo mido otros ángulos y ahora lo que hago es calcular cuál es la masa necesaria para eso? Le doy la vuelta. Las teorías científicas se basan en una regularidad, la codifica en forma de una ecuación, un fenómeno. No va a pasarse toda la vida verificando el fenómeno. Los metales se dilatan cuando se calientan, sí, lo comprobé. Ya no voy a pasar a hacer el experimento 10 años, me construí un termómetro. Utilizo el efecto para construirme un aparato. Los ejemplos son muchos. Las lentes gravitacionales, el efecto de Einstein sobre el efecto, es decir, de la gravedad sobre la luz, se utiliza actualmente para medir masas, porque yo mido las deflexiones y veo cuál es la masa necesaria, y así podemos cuantificar y hacer mapas de materia oscura, podemos medir masas de cúmulos globulares, podemos detectar exoplanetas con el efecto de la curvatura de la luz. Del universo. ¿Sí? La edad del universo. Hay un famoso, perdón que te interrumpa, Héctor, me acordé y se me olvida, un famoso humorista inglés, el de The Office, bueno, ustedes sabrán el nombre, que fue invitado por Jimmy Fallon, ¿cierto? Uno de esos que hace shows, y le hizo una pregunta acerca de qué diferencia había entre la ciencia y la religión a este tipo. Creo que el tipo le había dicho que era ateo. Y el tipo dijo una cosa que me fascinó. Y lo que dijo el tipo era lo siguiente. Imagínense que hubiera una guerra mundial que arrasara todo. Desaparecieran los libros, todos los libros de relatividad, todos, absolutamente todos los libros de relatividad, pero también todos los libros religiosos, la Biblia, el Corán, todo. Y también 100 años de soledad. Correcto. La pregunta es, si dejamos que pase el tiempo, ¿cuál información de la que estaban esos libros vuelve a aparecer?
Y lo que es claro es que Aureliano Buendía nunca, jamás volvería a aparecer. No habría ninguna posibilidad, porque requeriría que viviera otro García Márquez. Pero la desviación de la luz por el sol, ay papito, 200, 300 años vuelve y aparece. Entonces decía él, eso es el objetivo. El objetivo es lo que puede aparecer otra vez, lo que vuelve a aparecer. Bueno, buenas noches. Mil gracias pues por la charla. Y yo quisiera invitarlos a que ustedes pensaran que ustedes fueran Eddington y que este científico les hubiera dicho, díganme cómo hago para comprobar algo que no fuera con un eclipse total de sol y que evidenciara la relatividad. Yo lo tengo. Para esa época. Para, O bueno, mentira, no, entonces para esta. No, si me dice para esa época no, pero recordemos, Einstein sabía que si yo disparo un rayo de luz aquí de determinada frecuencia y lo recibo arriba, su frecuencia va a haber disminuido. Y eso es un efecto que uno lo nota en una pelota, yo la lanzo con una energía, ella sale con una velocidad y llega con otra, se frena, perdió energía remontando el campo gravitacional. La luz no se frena, pero pierde energía remontando el campo gravitacional. Y la energía de la luz está asociada con su frecuencia. Entonces ella llega con una frecuencia menor. Esa es una predicción que puede ser cuantificada. Okay. Ese experimento se hizo en los años 60. Ciertamente Einstein sabía eso desde temprano y no había la tecnología suficiente para hacerla. El triángulo, ecuaciones de la teoría. Que el científico parte de que si las ecuaciones no lo dicen, yo no lo afirmo. Yo construyo un modelo matemático y el modelo matemático le da rigidez a mi teoría. Lo que yo voy a afirmar es lo que se desprenda de la utilización de las matemáticas en esa teoría. Cuando eso se puede verificar, entra la tecnología como un subproducto, tecnología que luego de ser hecha para verificar eso, va a utilizar el efecto y se va a transformar en una manera de indagar el universo de manera más precisa. Haber entendido las leyes de la óptica significó construir mejores telescopios y sabemos más del universo. Haber entendido las leyes del electromagnetismo significó que Faraday yo no voy a tener que pasarme toda la vida metiendo un imán cerca de un circuito y viendo a ver que aparece una corriente. No, yo me construyo un mecanismo, una turbina, me construyo un generador. Okay. ¿Qué hubiera pasado? Perdona que te interrumpa, Héctor. No sé si querías redondar la idea, porque yo quiero ampliar ¿qué hubiera pasado si el número hubiera sido el de Newton? Si le hubiera dado el número de Newton a Eddington. Y hubiera tenido que empezar a pensar, voy a tener que buscar por otro lado. Claro. ¿Cierto? Porque me dio el de Newton. ¿Qué hubiera pasado? Y ya que haces eso, y con el perdón de nuestra amiga que está allá, yo te preguntaría, tú empezaste. Sí. Okay, yo te preguntaría, fíjense que Einstein corrió con algo de suerte, porque hasta el año 15, cuando él tuvo su verdadera teoría que predecía un valor de la desviación del doble, todos los eclipses fracasaron. ¿Qué pasa si no hubieran fracasado y miden un valor real que es el del doble, pero Einstein está prediciendo La mitad. la mitad? ¿Qué hubiera pasado? Einstein tuvo suerte. Sí, Einstein definitivamente se hubiera animado aún más. Y yo diría que él hubiera salvado su sistema digestivo. ¿Cierto? Porque en el momento en el que él hubiera visto, en el 1914, que el valor es el doble, él habría dicho, como lo intuí, mi corazonada era que mi teoría está incompleta, y hubiera comido y no le hubiera dado nada en el estómago. Claro. Él se murió de un infarto en el estómago. Sí. Einstein se murió de un infarto. Y a propósito que hay una anécdota ahí que le dijeron, pero le podemos hacer, pues, ¿qué le hacen a uno con un infarto? Bueno, whatever. Le podemos hacer el tratamiento médico, eran los años 50, y él dijo, no, déjenme morir ya. O sea, ya, he visto demasiados eclipses en mi vida. Dale, Andrew. Profesores, muchas gracias por su charla. Muchísimas gracias a ustedes.